En la práctica de hoy hablaremos acerca de mediciones en el laboratorio. Principalmente abordaremos temas como las mediciones de masa y las mediciones de volúmenes. Entonces, pues hablaremos también de los principales equipos utilizados para la medición de masa con una alta precisión y también de los equipos volumétricos utilizados para la medición de volumen. Iniciemos. Estas dos mediciones son muy importantes en un laboratorio, ¿verdad? Ya sea para cualquier tipo de prueba físico-química o de análisis, necesitamos hacer cálculos adecuados de los reactivos o para la preparación de soluciones o para la preparación de reacciones. Entonces necesitamos saber la técnica adecuada para realizar estas mediciones. La primera parte de esta práctica consiste en abordar el tema de la incertidumbre o precisión que algunos de los materiales volumétricos presentan. Algunos experimentos nos ayudarán a observar cuál es su exactitud y su precisión. Antes de esto, me gustaría empezar describiendo algunas de las características para la clasificación del material de vidrio en la medición de volumen. Hablemos un poco acerca del material de vidrio y de su clasificación. En el laboratorio para la medición de volumen se distingue según el número de marcas indicadoras de volumen que contiene. Podemos clasificarlos entonces por material aforado y material graduado. El material aforado presenta una o dos marcas indicadoras de aforo, de volumen, y puede leerse solo un volumen fijo establecido. Por ejemplo, pipetas aforadas de simple y doble aforo, matraz aforado de 100 mililitros, por ejemplo, entre otros. Tenemos material graduado. El material graduado presenta varias marcas indicadoras de volumen y permite la medición de un volumen variable entre un máximo y un mínimo. Por ejemplo, pipetas graduadas, buretas, probetas graduadas. Cada material de vidrio es ajustado al volumen correcto y calibrado por su fabricante de manera individual y siguiendo normas específicas. Dependiendo de la manera en que se realizó el ajuste de volumen y su calibración, los materiales se clasifican como para contener y para dispensar. Según la Organización Internacional de Estandarizaciones, normas ISO, los materiales TC, que son los materiales para contener, son designados como IN, en referencia al volumen contenido en el interior del material, mientras que los materiales para dispensar, TD, son indicados con las letras EX en referencia al volumen extraído o dispensado. Además de los materiales volumétricos, también se pueden clasificar como de clase A o clase B. Los clase A son material volumétrico para trabajos de alta precisión. Los materiales TD, que son para dispensar, pueden presentar la designación adicional S, que significa de un vaciado rápido. Los materiales clase B es material volumétrico para análisis que acepten un menor grado de precisión. Así, entonces, en estos materiales, casi siempre podemos encontrar una temperatura de referencia, que es una temperatura de referencia normalizada, generalmente 20 grados centígrados. Es la temperatura a la cual el instrumento debe contener o dispensar el volumen nominal indicado. En caso de que la calibración, la medición de volumen se realicen a temperatura diferente, los valores medidos deben de ser corregidos. Sin embargo, dado el bajo coeficiente de dilatación del vidrio, en la práctica la temperatura tiene baja relevancia, ya que las desviaciones en la medición causada por la dilatación del volumen de los instrumentos de vidrio es despreciable en relación al límite de error establecido. El límite de error o la tolerancia es un valor establecido por las normas oficiales e indica la desviación máxima permitida por el instrumento con respecto a su valor nominal. En esto hay una gran relación. Estos valores son especificados para el material de vidrio calibrado y dependerá de la clase a la que pertenezca. Los materiales clase A y clase AS presentan el mismo límite de error y siempre deberán tener indicado el tiempo de espera. Los de clase B tienen un error aproximadamente 2 veces mayor a los materiales de clase A. El tiempo de escurrimiento es el periodo de tiempo necesario para el descenso del líquido por el efecto de la gravedad, desde el aforo superior hasta el inferior.
El tiempo de espera es el tiempo que desde el momento en el cual el menisco permanece quieto a la altura de la marca o de volumen inferior o bien de la punta del instrumento una vez vertido el líquido. En el tiempo de espera se escurren restos de líquido retenido en la pared del instrumento. Así, derivado de la información anterior, todo material de vidrio tiene impresa en su cuerpo la información específica que se refiere a su fabricación y calidad. La información codificada que debe de estar indicada en cada instrumento debe ser la marca, que se refiere al fabricante, el volumen nominal, el volumen máximo capaz de ser medido por el instrumento, unidad de medición o el mililitro o el centímetro cúbico, por ejemplo, la temperatura de referencia, que generalmente son 20 grados centígrados, el tipo de calibración, ya sea TD o TC, EX o IN, la clasificación A, AS o B, tiempo de espera y adicionalmente puede estar impresos los siguientes datos, como el límite de error y la tolerancia. Además, entre estas especificaciones puede venir la norma, que es el código que especifica los requerimientos metrológicos y de construcción del material. Algunas consideraciones para la lectura del volumen. El menisco describe la curvatura que adopta la superficie de un líquido en contacto con una pared. Puede adoptarla de forma cóncava o convexa y resulta de la relación de fuerzas entre adhesión y cohesión. En soluciones acuosas, el líquido adopta una curvatura cóncava, es decir, hay un aumento en el ángulo de contacto del líquido con la pared. Para realizar una medición exacta de volumen, el menisco debe de estar bien ajustado. Para soluciones acuosas, la lectura del volumen se realiza a la altura del punto más bajo de la superficie del líquido. La base del menisco debe de estar exactamente en el borde superior de la división de la escala o del aforo. Para evitar errores en el paralaje, la lectura del volumen debe realizarse a la altura de los ojos del operador, es decir, el instrumento debe de estar en posición perfectamente vertical y los ojos del operador deben posicionarse a la altura del menisco. Es aconsejable colocar una tarjeta opaca o cinta por debajo del aforo para localizar la posición precisa del menisco y establecer el nivel de lectura con mayor exactitud. De esta manera, el aforo deberá verse como una perfecta línea horizontal. En la primera parte de esta práctica se le pidió a los alumnos medir un volumen de 5 mililitros con diferentes instrumentos de medición, considerando las indicaciones para medir en instrumentos volumétricos, recordando la formación del menisco cóncavo sobre la línea de medición, o podemos decir tangente visualmente a la línea de medición. También recordando los ojos del observador a la altura de la medición del volumen. Con los resultados obtenidos se te invita a que calcules el promedio de estos datos y también las desviaciones estándar de cada instrumento. Con ello poder tener idea pues de la precisión de estos instrumentos y de su incertidumbre. En la siguiente parte de esta práctica se le pidió a los alumnos que midieran ahora un volumen de 50 mililitros de agua en 3 diferentes instrumentos. Esta vez un matraz Erlenmeyer, un vaso de precipitado y una probeta. Inicialmente los instrumentos limpios y secos fueron pesados en una balanza. Los datos se registraron en una tabla. Posteriormente se procedió a medir el volumen en cada uno de sus instrumentos y se volvió a pesar el instrumento en la balanza. Y a la temperatura de medición calculemos la densidad experimental del agua. Y con los datos de densidad calculemos el error asociado a esta medición. Responde a las siguientes preguntas con los resultados de la tabla.
Sobre las balanzas analíticas podemos decir que las balanzas analíticas son instrumentos muy delicados que deben ser manipulados con extremo cuidado. Deben de mantenerse siempre limpias y cerradas, en lugares que están libres de corrientes de aire y también de vibraciones. Las balanzas que pueden encontrarse en un laboratorio analítico se clasifican según su capacidad en macrobalanzas, que son las balanzas más comúnmente presentes en los laboratorios analíticos y tienen una capacidad máxima que oscila entre 160 y 200 gramos con una precisión de 0.1 miligramos. Dentro de las balanzas analíticas hay otra clasificación como las balanzas semi-microanalíticas, que tienen una carga máxima de entre 10 y 30 gramos con una precisión todavía mucho más alta, una precisión de 0.01 miligramos. Además, tenemos las balanzas microanalíticas, que tienen una capacidad entre 1 y 3 gramos con una precisión de 0.001 miligramos. Para la medición de masa, necesitamos saber que el procedimiento adecuado es: cuando tratamos de pesar reactivos sólidos, debemos saber que no podemos medirlos o colocarlos directamente sobre el platillo de la balanza. Por ello se utilizan pesasustancias que pueden ser de diferentes tipos. Unos de ellos son los pesafiltros, que son recipientes de vidrio que poseen una tapa esmerilada, que se utilizan para pesar compuestos altamente higroscópicos o que presentan cierta peligrosidad para el operario. Otros son los embudos de pesaje, que son recipientes de vidrio o plástico que poseen un vástago y que se utilizan para pesar todo tipo de sustancias. El vástago facilita trasvasar cuantitativamente la masa medida a un recipiente para su posterior disolución. Otros de estos pesasustancias son los vidrios de reloj, las cápsulas, los crisoles e incluso para algunos reactivos es oportuno, no digo que para todos, pero en algunos casos es posible utilizar papel aluminio o papel encerado. Esto cuando no influye mucho la cuestión de la humedad en la muestra, porque obviamente el papel encerado o el papel aluminio no lo podríamos meter a la estufa o incluso al desecador. Entonces esto es más bien cuando necesitamos hacer mediciones que no requieren una alta precisión. A este respecto, además de las balanzas analíticas, tenemos las balanzas semianalíticas, que a diferencia de las balanzas semi-microanalíticas, pues son de un rango de precisión mucho más bajo y son de una capacidad más alta. Por ejemplo, estas pueden llegar a medir hasta 500 gramos de una masa, mientras que su sensibilidad es de 0.1 gramos, a diferencia de las analíticas, que va de menos de 0.1 miligramos. Otras balanzas que también tienen la misma sensibilidad y que también son muy útiles en los laboratorios, sobre todo de docencia y en prácticas donde no se requiere de una alta precisión para medir, son las balanzas granatarias, las cuales tienen una precisión de 0.1 gramos. Los recipientes a utilizar para la medición de masa deben estar perfectamente limpios y secos. Los resistentes a temperatura se secan y conservan en estufa, y para utilizarlos se deben estabilizar hasta llegar a temperatura ambiente en condiciones libres de humedad. Por esto, al retirarlos de la estufa se utilizan desecadores, que son recipientes de vidrio o plástico con tapa que contienen un agente desecante que permite la reducción de la humedad en su interior para evitar la fijación de la humedad en el material a desecar. Los recipientes utilizados para la medición de masa no deben de ser nunca manipulados directamente con la mano a fin de evitar la posible transferencia de cantidades detectables de agua o materia grasa desde la piel al recipiente. Para evitarlo, necesitamos utilizar guantes, pinzas, dedales de gamuza o tiras de papel. También es recomendable, para asegurar un ambiente libre de humedad en todo el proceso de medición, momentos antes de utilizar la balanza se coloca un agente desecante en su interior, por ejemplo sílica gel, que no esté en contacto con el plato de medición y se mantiene cerrada la mayor parte del tiempo posible. Es importante que la medición de masa se realice en un tiempo relativamente corto a fin de evitar el ingreso de humedad al desecador y a la balanza.
A diferencia de lo mencionado para un reactivo sólido, la balanza debe encontrarse en un ambiente saturado de humedad a fin de evitar errores por evaporación. Por lo tanto, a veces es recomendable que momentos antes de la medición se coloque un recipiente con agua en el interior de la balanza que no esté en contacto con el plato de medición y a fin de saturar de humedad su interior. Los recipientes a utilizar para mediciones deben de estar en las mismas condiciones de los mencionados anteriormente, limpios, secos y libres de humedad. En el presente video se está llevando a cabo el procedimiento de pesaje en una balanza analítica. Se está pesando 0.5 gramos de cloruro de sodio y se está llevando a cabo usando las medidas necesarias para llevar el pesaje. El uso de guantes, la utilización de material limpio y seco, el resguardo de los materiales en desecadores y el uso de pinzas y guantes. Así, sus compañeros en esta práctica realizaron la segunda parte de esta actividad.